Sí, sí, es la sala del turno tarde. Buenas tardes. Bueno, ¿me escuchan bien? Veo ahí, por lo que me colocan en el chat. Hoy lo que vamos a dar es el tema de mercado, que corresponde a la bolilla número 3. Antonio ya les había anticipado en las clases anteriores sobre los problemas económicos, el sistema económico, organización económica. Y ahora vamos a ver el tema de... No, todavía no lo he subido al otro Power. Ya ahora se lo envío a la profe para que lo suba. Y la bibliografía también. ¿Sí? Para que podamos desarrollar la clase un poco más dinámica, yo voy a pasar unas 5 o 10 páginas del PowerPoint y ahí hacemos preguntas por chat y después continuamos, ¿sí? No me pregunten mientras estoy desarrollando porque un poco nos distraemos y después tenemos que volver atrás, ¿sí? O solamente si por ahí si se corta el audio, me avisan por chat, ¿sí? Vamos a usar la misma modalidad que la última clase, en la cual apago la cámara para que ustedes me escuchen mejor, ¿sí? Y voy a ir desarrollando el tema de la materia. ¿Se entiende? ¿Están viendo ahí todos el PowerPoint que dice mercado? Bueno. Me dicen, se escucha bien el audio, no se corta. Bueno, en la anterior clase estuvimos hablando sobre las doctrinas económicas, después estuvieron hablando con Antonio sobre los problemas económicos, el qué, el cómo y para quién producir, el sistema económico, organización económica. Ahora vamos a hablar sobre mercado, concepto y clasificación, y vamos a ver los tipos de mercado que se encuentran en la economía, ¿sí? Entonces, bueno, voy a apagar la cámara y voy a continuar con el audio, así voy a explicando y voy pasando las páginas, ¿sí? Bueno, entonces comenzamos hablando de mercado. Si podemos dar una definición de mercado, vamos a decir que es el lugar físico, electrónico. Sí, va a estar subido después al aula. Todos los PowerPoint van a estar subidos, ¿sí? Lo que sí, que no les va a servir de nada ver el PowerPoint si no han presenciado la clase o si no han escuchado la clase, ¿sí? Entonces, lo ideal es que ustedes vean la clase y después con el PowerPoint se hace un repaso de lo que se vio en la clase. Si ven solamente el PowerPoint, no van a entender, ¿sí? El PowerPoint es un resumen o es un disparador de la explicación. ¿No? Sí, está todo en el libro de Mochono, de Clavel, o cualquier libro de economía, está todo esto. Mercado, entonces, decimos que es el lugar físico, ideal, electrónico, epistolar o de cualquier otro tipo donde se reúnen los oferentes y demandantes de los distintos bienes y servicios, ¿sí? Entonces, esta definición, fíjense en que es abarcativa, porque antes solamente se decía que era que el mercado, o sea, el lugar donde se encontraban oferentes y demandantes, era un lugar físico, ¿sí? Pero bueno, ustedes saben que ahora ya no. O sea, epistolar es por carta, o electrónico, ahora, bueno, lo que ha avanzado es sobre todo el comercio electrónico, ¿sí? Ustedes seguramente han comprado o han vendido algo de forma electrónica sin conocer ni siquiera en dónde está el otro comprador o dónde está el vendedor, ¿sí? Entonces, también en un concepto amplio decimos que mercado es el lugar en donde confluyen oferentes y demandantes y se ponen de acuerdo para vender un bien o un servicio a un precio determinado, ¿sí? Entonces ahí hay mercado. Pero para tener una definición un poco más clara, más amplia, decimos entonces que mercado es un lugar físico, ideal, electrónico, epistolar, o de cualquier otro tipo, dice, donde se reúnen los oferentes y demandantes de los distintos bienes y servicios. Lugar físico, ustedes, por ejemplo, podemos decir mercado, al mercado en el centro comercial, a la feria, por ejemplo, también de municipal, se la llama mercado de abasto, ¿sí? O entonces podemos decir, puedes tener un lugar físico o no, ¿sí?
En la actualidad lo que más ha crecido ha sido el mercado electrónico, ¿sí? Entonces, en donde no sabemos a quién le compramos, en dónde está físicamente ese vendedor, ¿sí? Y nos llega después el producto por correo o lo tenemos que ir a buscar en algún correo o algún transporte, ¿sí? Entonces, una definición amplia es esto, ¿sí? Lugar físico, ideal, electrónico, epistolar. Epistolar ya casi no se usa porque es por carta, ¿sí? Epistolar se decía que es el mercado, las compras por carta, que en la actualidad ya casi no existe, ahora ya todo es por electrónico, ¿no? Entonces, pasamos, por ahí se demora un poco cuando suben las páginas. Entonces, el mercado es una institución socioeconómica donde se intercambian los bienes y servicios que se obtienen en los procesos productivos y también los factores de la producción. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a hablar de mercado de bienes y servicios, pero también vamos a hablar de mercado de factores de la producción, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Mm? ¿Están viendo ahí el PowerPoint? Ahí había puesto un alumno que no la veía. Ok. Entonces, institución socioeconómica donde se intercambian los bienes y servicios que se obtienen en los procesos productivos y también los factores de la producción, ¿sí? Entonces vamos a ver que hay un mercado de bienes y servicios, pero también hay un mercado de los factores productivos. ¿Se acuerdan que los factores de la producción era tierra, trabajo, capital y capacidad empresaria? ¿Sí? Entonces, sobre esos mercados también vamos a hablar en las próximas clases. Estructura de mercado. Son las distintas características y condiciones que permiten elaborar una tipología de los mismos, ¿sí? O sea, cuando hablamos de mercado, vamos a ver que no existe un mercado único, ¿sí? O una forma única de mercado, sino que existen distintas formas o características de los mercados, ¿sí? Y esto nos permite hablar o tener una tipología de los mismos. En este cuadrito yo he colocado que podemos hablar de una tipología de mercado según los grados de la competencia. ¿Qué significa esto? Según tenga mayor competencia o menor competencia, ¿sí? Por eso nosotros hablamos, por ejemplo, acá, fíjense que dice que está en blanco, ¿sí? Competencia perfecta, después un poco más gris, competencia imperfecta, un poco un gris más oscuro, competencia monopolística, un gris un poco más oscuro, oligopolio, y termina con un color negro en monopolio, ¿sí? Entonces, esta tipología que podemos trabajar acá es según los grados de la competencia. Entonces pasamos de la competencia perfecta, que podríamos decir que es el blanco, al monopolio, que es el negro. Y en el medio tenemos distintos matices, ¿sí? Como la competencia imperfecta, la competencia monopolística o el oligopolio, ¿sí? Ya vamos a ver que cuando hablamos de competencia perfecta, hablamos casi de un tipo ideal, que es muy difícil que se dé en la realidad. Nos puede servir a los fines académicos para decir, bueno, el ideal es llegar a un mercado de competencia perfecta, pero en la realidad es muy difícil que se cumpla, ¿sí? Entonces, lo que vamos a encontrar en la realidad es mercado de competencia imperfecta, monopolística, oligopolio, monopolio y otros tipos de mercados que están incluidos en todos estos matices de grises, ¿sí? Entonces, esta sirve para identificar, entonces competencia perfecta, podemos decir blanco, y ahí tenemos los matices de grises hasta llegar al monopolio. Competencia perfecta porque ya vamos a ver que para que exista competencia perfecta, tienen que haber muchos compradores, muchos vendedores, no hay un vendedor único, ¿sí? No hay uno más grande que el otro. Entonces, y el monopolio es todo lo contrario. En el monopolio hay un solo comprador y
un solo vendedor, ¿sí? Un solo vendedor y muchos compradores. O sea que en el monopolio una sola empresa es la que produce el bien o el servicio, ¿sí? Les pido, por favor, las preguntas enseguida, ¿sí? No me pregunten por ahí cuando estoy desarrollando la clase, porque si no, se interrumpe. Entonces, vamos a ver acá la clasificación de la estructura de mercado según sus rasgos predominantes. Se ha movido un poco el PowerPoint. Dice competencia perfecta, ejemplo, productos agropecuarios, mercado de capitales, o competencia imperfecta, y tenemos oligopolio, monopolio y competencia monopolística, ¿sí? Es casi lo mismo que teníamos acá, ¿sí? Pasa que cuando se sube, se modifica un poco acá, por eso se ha corrido el PowerPoint. Y acá también vamos a ver las estructuras de mercado según la cantidad de oferentes y demandantes, ¿sí? Fíjense en que este es un cuadro de doble entrada, ¿sí? En donde, por ejemplo, si la oferta son muchos y la demanda son muchos, tenemos un mercado de competencia perfecta, ¿sí? Si la oferta son muchos y la demanda son pocos, tenemos oligopsonio, ¿sí? Ya vamos a entrar después en cada uno de ellos, ¿sí? Oligopsonio, por ejemplo, es el mercado vitivinícola en San Juan, ¿sí? En el cual tenemos en la oferta por productores de vino tenemos muchos y demanda, o sea, bodegueros, tenemos 3 o 4. Por eso se dice que es un mercado oligopsónico. Cuando la oferta son muchos, ¿sí?, y la demanda es uno solo, tenemos un monopsonio, ¿sí? Este monopsonio puede ser, por ejemplo, ahora las vacunas, ¿sí? O sea, la oferta hay muchas empresas que están fabricando vacunas, son 4 o 5, y demanda solamente una, que es el Estado, ¿sí? Después tenemos en que la oferta, ¿sí? Fíjense en cómo estoy marcando acá, la oferta son pocos y la demanda son muchos, tenemos oligopolio, ¿sí? Así, en el oligopolio son pocas las empresas que producen ese vino o servicio y muchas las personas, o muchos los demandantes, ¿sí? Después tenemos que la oferta son pocos y la demanda son pocos, tenemos oligopolio bilateral. Hay pocos oferentes y pocos demandantes. Después tenemos en la oferta, cuando son pocos y la demanda es uno nada más, tenemos un monopsonio parcial, ¿sí? Entonces tenemos acá pocos que fabrican ese bien y servicio y uno solo que lo compra, ¿sí? Cuando la oferta solamente es uno y la demanda muchos, hablamos de monopolio. El cuadrito que veías que se veíamos como con color negro, ¿sí? Cuando la oferta es uno solo y la demanda son pocos, tenemos un monopolio parcial, ¿sí? Y cuando la oferta es uno y la demanda es uno, tenemos un monopolio bilateral. Significa que en el monopolio bilateral hay uno que produce y hay uno que compra nada más, ¿sí? Entonces, bueno, este cuadrito de doble entrada es muy importante que lo entiendan para que puedan entender o comprender cuáles son las relaciones que se pueden dar y poder entender las tipologías de los distintos mercados. En los mercados de competencia perfecta, dijimos recién que era un mercado ideal, que es muy difícil que se dé en la realidad. Entonces, en los mercados de competencia perfecta, cada empresario es tan pequeño, dice, en el conjunto, que no puede establecer por sí mismo el precio de equilibrio. Todos son precios aceptantes, o sea que aceptan el precio que ya está en el mercado, y no hay empresas dominantes en el mercado, ¿sí? Entonces, estas son las características que tienen los mercados de competencia perfecta. ¿Y qué otra característica tienen? La otra característica es que la cantidad ofrecida por cada una de las firmas es demasiado pequeña. Para este productor el precio está dado, es un dato, y el producto es homogéneo, es decir, no hay diferencia, es un producto uniforme, ¿sí? Entonces, las características de la competencia perfecta son que
Todos los empresarios, no hay un empresario más grande que el otro, todos son pequeños, todos son precios aceptantes, existe una atomización y el producto es homogéneo. Entonces, los mercados de competencia perfecta son aquellos en los que cada empresario es tan pequeño en el conjunto, dice que no puede establecer por sí mismo el precio de equilibrio. Todos son precios aceptantes, o sea que ya saben el precio del bien o el servicio que van a vender, y no hay empresas dominantes en el mercado. ¿Sí? Otra característica del mercado de competencia perfecta es la atomización. ¿Qué significa esto? Significa que la cantidad ofrecida por cada una de las firmas o empresas es demasiado pequeña como para influir, ¿sí?, en el precio de venta. Para este productor el precio está dado, es un dato, ¿sí? Y el producto es homogéneo, o sea que no se diferencia un producto de otros, es un producto uniforme. ¿Sí? Otra característica es existe libre movilidad de factores y recursos, o sea que empresas pueden entrar a producir estos bienes y salir, ¿sí?, y cambiar o producir otros bienes. ¿Sí? Lo mismo con los factores de la producción. Esta es una de las características que hace que sea muy difícil que se den los mercados de competencia perfecta, porque en la realidad no se da esta libre movilidad. ¿Sí? Y tampoco de que los productores como los consumidores tengan una información perfecta de las condiciones del mercado. ¿Sí? Entonces fíjense que todas estas características son un poco ideales, ¿sí?, que en la realidad no se cumplen. Pero a nosotros, ¿por qué nos sirve el mercado de competencia perfecta? Y porque vamos a ver cómo se da, para entender los mercados de competencia imperfecta, tenemos que saber cómo son los mercados de competencia perfecta, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las condiciones de los mercados de competencia perfecta? Un mercado atomizado, un producto homogéneo, libre movilidad de recursos e información perfecta. Entonces, fíjense, en este dibujito yo les puse, o sea, tendrían que existir muchas fábricas y muchos compradores, ¿sí? O sea, muchos fabricantes y muchos compradores. Acá les he colocado, por algunas bibliografías hablan de que el mercado de competencia perfecta se da, por ejemplo, en los mercados de acciones o de capitales. Por ejemplo, la foto es de Wall Street, ¿sí? En donde fíjense en que todos están mirando las pantallas, ¿sí?, y donde se supone que todos tienen la misma información. Pero bueno, en la realidad vemos que siempre hay alguno que tiene más información que otro, ¿sí? Y saca ventaja de esa información, ¿sí? Y también siempre hay algunos más grandes que otros, o sea, no son todos iguales, ¿sí? Aunque acá lo que vemos son todos los corredores, los que venden y compran acciones nada más, ¿sí? Por eso, en el tema de la información es donde no podríamos decir que es un mercado de competencia perfecta. Otros hablan que dicen que un mercado de competencia perfecta puede ser el mercado de los commodities. ¿Cuáles son los commodities? Son aquellos bienes, ¿sí?, que se producen, que su precio es determinado internacionalmente, ¿sí?, y que no tienen valor agregado. Por ejemplo, la soja, el trigo, el petróleo, ¿sí? Entonces, fíjense en que estos bienes son homogéneos, o sea, son todos, la soja es la misma soja de Argentina que la soja que se produce en Estados Unidos, en Europa o en Rusia. El precio ya está dado por el mercado internacional y no hay uno más grande que el otro. Acá podríamos discutirlo porque, por ejemplo, en Argentina sí hay dos o tres empresas que son más grandes que otras, ¿sí? El precio es dado, como les dije recién, determinado en los mercados internacionales, ¿sí? Y no existe libre movilidad de recursos, o sea, pueden dejar de plantar soja, pero es muy difícil, por ejemplo, ahora que está subiendo el precio, que pasarse, por ejemplo, de trigo a soja va a demandar 1 o 2 años, no es instantáneo, ¿sí? Por eso, en algunas bibliografías van a encontrar que el mercado de competencia perfecta puede ser el mercado bursátil o el mercado de los commodities, ¿sí? ¿Entienden hasta acá?
¿Vamos bien? Bueno, ahí veo 2 o 3 que me dicen que sí. Entonces vamos a continuar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la realidad? Y en la realidad lo que vamos a encontrar sobre todo son mercados de competencia imperfecta, ¿sí? Donde los productores pueden influir en alguna medida en el precio del bien de la industria en cuestión, y se los denomina precios oferentes, a diferencia de los mercados de competencia perfecta, que son precios aceptantes, ¿sí? Entonces, precio oferente porque estos mercados ponen el precio de los bienes, ¿sí? No es que ya esté determinado el precio, ¿sí? Entonces, mercados de competencia imperfecta, los productores pueden influir en el precio, ¿sí? Y son precios oferentes, ¿sí? A diferencia de los mercados de competencia perfecta, que son precios aceptantes. Acá se ha corrido también el PowerPoint cuando lo he subido. Dice, causas que llevan a las imperfecciones del mercado pueden ser reglamentaciones, por ejemplo, patentes, aranceles, que implican barreras a la entrada, ¿sí? Por ejemplo, Microsoft o autos importados, ¿sí? O sea, fíjense que Microsoft, todas las computadoras, casi el 90% de las computadoras usan Windows y hay que pagar, ¿sí? Una patente a Microsoft, ¿sí? Entonces, eso, inclusive Microsoft ha sido sancionada por posición dominante, ¿sí? Posición dominante y le han cobrado una multa en todos los países, en muchos países del mundo, en Estados Unidos, en Europa, ¿sí? Entonces, impide que haya otros competidores. O con el tema de los autos importados en Argentina, que se establecen cupos de autos importados para que destruya la industria nacional, ¿sí? Eso también son reglamentaciones o leyes que se ponen, que implican barreras a la entrada, ¿sí? Estructura de costos. Las compañías de mayor dimensión pueden producir a un precio menor. Esto significa una barrera a la competencia, ¿sí? Entonces, vemos, por ejemplo, que hay empresas últimamente, en los últimos años, las empresas chinas producen a costos más bajos y producen mayores cantidades de bienes, entonces inundan el mundo con sus productos, ¿sí? Porque ellos tienen una estructura de costos más baja que otros países. Marcas arraigadas en el gusto de los consumidores o fórmulas perfectas. Cuando se da un producto único e inimitable, y esto significa una barrera a la competencia, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo Fernet, ustedes me van a decir seguramente Fernet Branca, ¿sí? Eh, y si tendrían que comprar Fernet, van a ir a comprar esa marca de Fernet. Fíjense que casi se confunde ya la marca con el producto, ¿sí? No, Brian. Eso es lo que estamos hablando acá, el tema del Fernet. Es una marca arraigada. Hay muchas marcas, ¿sí? Hay varias marcas. Sería una competencia monopolística. Ya vamos a entrar en eso. Entonces, ¿cuáles son las causas que llevan a la imperfección en el mercado? Reglamentación de leyes, estructura de costos o marcas arraigadas en el gusto de los consumidores o fórmulas perfectas, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de marcas con las gaseosas, ¿sí? O sea, si yo les digo una gaseosa, eh, si ustedes van a hablar, seguramente van a decir Coca-Cola, ¿sí? Y existen muchísimas marcas distintas de gaseosas, pero la que está arraigada en el consumo es esa. En el monopolio, entonces, ¿se acuerdan cuando veíamos mercado de competencia imperfecta y por su opositor o su contrario era el monopolio, ¿sí? En el monopolio existe un único vendedor del bien o servicio, ¿sí? El producto no tiene sustitutos aceptables. Existen barreras a la entrada en la industria y el monopolio puede ser monopolio legal,
cuando el Estado otorga una concesión de un servicio, por ejemplo, Telefónica, ¿sí? O sea, en la década del 90, cuando se privatiza el servicio telefónico, que era estatal, se otorga la concesión a dos empresas, Telefónica y Telecom, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Telecom es de Córdoba para arriba y Telefónica de Córdoba para abajo, ¿sí? Entonces se otorga un monopolio legal. No se podía contratar otra empresa telefónica. Eso venció, ¿sí? Porque se le dio una concesión, creo que era por 20 años. Hace 2 o 3 años ya venció esa concesión. Entonces, ahora yo puedo poner acá en San Juan, en mi casa, puedo poner otro servicio telefónico fijo, ¿sí? Y no solamente telefónica, ¿sí? O sea, se le dio un monopolio legal casi por 20 años, ¿sí? 20 otros años fue el monopolio que se le dio. Entonces, en el monopolio existe un solo vendedor del bien o servicio y el producto no tiene sustitutos aceptables. Y existen barreras para que entren otras empresas a producir ese bien. Entonces, en el monopolio hay uno solo que fabrica ese bien o produce ese bien y servicio y muchos compradores, ¿sí? Como lo he puesto acá, estos dibujitos son a modo de ejemplo para que ustedes puedan graficar o visualizar, ¿sí? Cómo se dan estos mercados, ¿sí? Entonces, monopolio, un solo fabricante y muchos compradores. Barreras a la entrada. ¿Qué significa esto de barreras a la entrada? Acá se ha corrido otra vez el PowerPoint. Está originado por las características técnicas de la industria, por ejemplo, el agua o la energía eléctrica, ¿sí? A esto se le llama monopolios naturales, ¿sí? O sea, por ejemplo, en San Juan tenemos una sola empresa proveedor de agua, una sola empresa proveedor de gas y una sola empresa proveedor de energía eléctrica. ¿Puede existir otra empresa que produzca o que distribuya eso? No. ¿Por qué? Porque se imaginan que si hay otra empresa que quiera distribuir el agua en San Juan, imagínense la inversión que tienen que hacer para construir toda una cañería en toda la provincia, o para el gas, o lo mismo para la energía eléctrica. Por eso se dice que estos son monopolios naturales, o sea que en todas las sociedades siempre existe un único proveedor de este servicio o de este bien, ¿sí? Las barreras artificiales están impuestas por reglamentaciones y disposiciones legales del Estado, ¿sí? Una ley de patentes, una implantación de cuotas, ¿sí? Este tema de cuotas de importación, por ejemplo, de autos, ¿sí? O alguna patente o licencia, como decíamos recién con el tema de Microsoft. Ya no se preocupen, cuando les suba el PowerPoint va a ir en PDF, o sea que no va, estaba, en este caso cuando lo he subido acá a la plataforma se han corrido algunas palabras del PowerPoint, ¿sí? Pero después va en PDF para que no se les corra. ¿Sí? Y casi son, ¿cuáles son las barreras artificiales? ¿Sí? En las barreras artificiales podemos hablar de las barreras, las propiedades de los recursos naturales, por ejemplo, minería en San Juan, tenemos cierto, la minería es de la provincia y la provincia concesiona a una empresa privada para su explotación, ¿sí? Me preguntan, profe, en el caso de Buenos Aires, dos entidades que ofrecen energía. Claro, porque se ha dividido también en energía eléctrica en Buenos Aires en Edenor y Edesur, ¿sí? Edenor para la parte norte y Edesur para la parte sur, ¿sí? En San Juan, no. En San Juan es una sola. En Caucete es una cooperativa, ¿sí? En San Juan tenemos una sola distribuidora de energía eléctrica que es Energía San Juan, y en Caucete hay una cooperativa que lo distribuye, pero creo que le compra a Energía San Juan, ¿sí? O compra en el sistema interconectado también, ¿sí? Pero solamente funciona en Caucete, ¿sí? El sistema interconectado, o sea, Energía San Juan no produce energía, sino que ya compra, ¿sí? Al sistema interconectado, ¿sí?
que viene de la producción de energía que se produce en Atucha, ¿sí? O las grandes productoras en Yacyretá, todo eso. San Juan produce energía, sí, en los diques, pero es muy poco todavía. Y ahora está produciendo también algo de energía solar, ¿sí? Pero no cubre la demanda que tiene para toda la provincia. Entonces, las barreras artificiales decimos propiedad de los recursos naturales, por ejemplo, la provincia es la que tiene la propiedad de los recursos naturales, por ejemplo, en la montaña, y le otorga la concesión a una empresa como es Barrick para su explotación. Por ello cobra unas regalías, ¿sí? Que quedan para la provincia. Patentes o licencias, como dijimos recién, por ejemplo, Microsoft, ¿sí? Con Windows, y monopolio legal cuando es otorgado a través del Estado, como lo que pasó con Telefónica y Telecom, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias del monopolio? ¿Sí? Cuando existe un monopolio va a disminuir la productividad y el bienestar social, ya que se van a pagar precios más elevados y se consumirán cantidades inferiores, ¿sí? Se verá favorecido el empresario, que obtendrá beneficios más altos, provoca una asignación ineficiente de recursos, se manufacturan menos bienes a mayores precios y no tienen incentivos para producir al menor costo, ¿sí? Por eso van a ver ustedes que en todos los estados, en todo el mundo, siempre el Estado va a tratar de que no se produzcan monopolios, a no ser en estos que hemos visto recién, ¿sí? Estos monopolios naturales o concesiones que hace el Estado, o monopolios legales. Pero en la producción de bienes, ¿sí? En la otra producción de bienes o de servicios, evita de que se formen los monopolios, ¿sí? Porque no quieren que los consumidores dependan de un solo productor de ese bien o servicio. Y porque también al existir el monopolio, como dice acá, los precios son más altos, ¿sí? Imagínense en ustedes tienen el monopolio de la producción de un bien, entonces van a pedir o van a querer cobrar siempre más caro por ese bien, porque no tiene sustituto, o sea, no lo puedo reemplazar por otro bien, ¿sí? Entonces, el monopolio puro natural no suele darse en la economía real, excepto cuando se da por una actividad desempeñada por una concesión pública, que es lo que les dije recién. En estas industrias se suele producir bienes y servicios vitales para el bienestar público, como el agua, electricidad, transportes o comunicación, ¿sí? Competencia monopólica. En la competencia monopólica existe un gran número de empresas, pero estas producen bienes algo diferenciados. Cada empresa puede distinguir su producto del de sus rivales, ¿sí? Es necesario que el mercado esté segmentado o fraccionado, y cada firma toma los precios de sus competidores como dados, es decir, ignora el efecto que produce en ellos su propio precio. Acá podemos decir, por ejemplo, en competencia monopólica, es el mercado, por ejemplo, de los abogados, ¿sí? O de los contadores también, de las profesiones independientes que se llama, o de algunos bienes o servicios, ¿sí? Como por ejemplo también puede ser las peluquerías o las casas de comida, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque fíjense, existe un gran número de empresas, pero estas producen algunos bienes algo diferenciados. Cada empresa puede distinguir su producto del de sus rivales. Es necesario que el mercado esté segmentado o fraccionado. Y cada firma toma los precios de sus competidores como dado, ¿sí? Por ejemplo, ustedes cuando se reciban van a competir en el mercado con otros abogados, ¿sí? Eh, entonces, ¿cuál es su diferencial? Ustedes van a tratar de diferenciarse, ¿sí? De otros abogados. Entonces, su diferencial va a ser, por ejemplo, bueno, que cursaron la carrera con
Ahora, bueno, es todo virtual, pero cuando se empiezan las clases, iban a clases, tenían discusiones con el profe, podían usar una biblioteca, tenían debates, tenían prácticas, ¿sí? Que tal vez en otras facultades no se realice, ¿sí? Entonces ustedes pueden distinguir su producto, o sea, van a poder distinguir su servicio del de sus rivales, ¿sí? El mercado va a estar fragmentado, sí, y segmentado, porque van a haber muchísimos casos distintos o demandas en el caso de abogados para distintos temas, ¿sí? Y los precios ya van a estar dados, porque ustedes cuando trabajen van a ver que el foro de abogado tiene una tarifa para cada uno de los trabajos, ¿sí? Entonces ya saben los precios, ¿sí? Entonces eso es lo que se llama competencia monopólica, ¿sí? Entonces hay muchos vendedores, ¿sí? Muchas empresas, pero lo que ofrecen es diferente, es diferenciado. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las peluquerías. Ustedes siempre van a ir o van a la misma peluquería porque ya saben cómo les corta, porque la atención les gusta, eh, y porque sabiendo el precio de las otras también, pero ustedes siempre van a esa peluquería porque creen que tienen un trato diferente con respecto a ustedes, ¿sí? Lo mismo pasa con las casas de comida, con los remises, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, los remises, que hay muchos remises que dicen en las publicidades, no somos los más rápidos, pero los más seguros. O sea, tratan de diferenciarse en seguridad con respecto a otros servicios de remis, ¿sí? En la competencia monopólica no se pueden acordar entre ellas, no obtienen beneficios económicos importantes, no utilizan su capacidad instalada total, ejemplos, remiserías, parrillas o comidas con servicio a domicilio, fabricantes de autos, profesiones independientes, abogados, contadores, médicos. Esto era lo que les decía recién, ¿sí? Fíjense que también, por ejemplo, fabricantes de autos también entran en esto, ¿sí? O sea, porque no hay, vamos a ver después un ejemplo, no hay una fábrica de autos o una marca que sea preponderante, sino que casi todas venden muy parecido. ¿Y en qué se diferencian? Y en la calidad, en la seguridad o en lo que le transmite al comprador esa marca de auto, ¿sí? O sea, le transmite de que tal vez pueda pertenecer a una clase más alta o tener un auto de una determinada marca, ¿sí? El oligopolio, la actividad se encuentra en manos de pocas empresas que actúan entre sí. La actuación de una de ellas afecta a las otras. También se conoce a esta estructura de mercado como competencia entre pocos, ¿sí? Entonces, existe oligopolio cuando hay pocos vendedores y muchos compradores, ¿sí? Entonces, el oligopolio son pocas empresas. Cuando actúan entre sí, cuando se ponen de acuerdo, ahí decimos que es un oligopolio colusorio, ¿sí? Ustedes van a ver después, cuando vean defensa de la competencia, algunas sanciones que se les pusieron a las empresas, ¿sí? Se establecieron a las empresas por colusión. ¿Qué significa colusión? Cuando me pongo de acuerdo con la competencia para vender, por ejemplo, a precios más altos o para quedarme con algún mercado, ¿sí? Con alguna forma de mercado, ¿sí? Ya lo vamos a ver enseguida. Entonces, oligopolio, la actividad se encuentra en pocas manos, pocas empresas que actúan entre sí. En Argentina, uno de los graves problemas, por ejemplo, para controlar la inflación, es que existen muchos mercados oligopólicos en el sector alimenticio, ¿sí? Eso lo hablamos el otro día también. El sector alimenticio son 4 o 5 empresas o grupos de empresas, ¿sí? Que a veces aumentan de precios sin tener una relación con un aumento de sus costos, ¿sí? Entonces, y es muy difícil controlarlos a estos oligopolios, porque cada vez estos oligopolios van comprando otras empresas de las competencias más chicas, ¿sí? Y se van quedando con la posibilidad de ser los únicos productores de esos bienes o de esos servicios, ¿sí? Entonces, es una competencia entre pocos
y existen pocos vendedores y muchos compradores. Entonces acá le he puesto pocos vendedores y muchos compradores, ¿sí? Un poco para graficarles el oligopolio. Y acá está lo que les decía recién. Por ejemplo, oligopolio colusorio, cuando todas las empresas se benefician al evitar la guerra de precios e intentan ponerse de acuerdo para aplicar precios más elevados y proteger el volumen de venta, ¿sí? Por ejemplo, las bodegas, ¿sí? Generalmente estos acuerdos suelen ser ilegales, por lo que se intenta llegar a acuerdos secretos que se conocen como colusión. Por ejemplo, cemento. Yo acá les puse el ejemplo del cemento porque después yo le había subido una nota en donde sale que Defensa de la Competencia, que es lo que van a ver después la próxima clase con las profesoras, estableció una multa, ¿sí? Porque en Argentina hay 3 empresas que producen cemento, ¿sí? Es Loma Negra, la otra es Hércules y otra más chiquita que no me acuerdo cómo se llama. ¿Qué pasa? Estas empresas se habían puesto de acuerdo, entonces se habían distribuido el territorio de Argentina. Entonces, Hércules vendía, por ejemplo, ¿vieron? ¿Se acuerdan que recién yo les comenté que el servicio telefónico se había dividido de Telecom para arriba de Córdoba y Telefónica de Córdoba para abajo? En este caso, en la industria del cemento, habían dividido Hércules, ¿sí? Para arriba y Loma Negra para abajo de Córdoba, ¿sí? Entonces, si ustedes iban a una ferretería o un lugar para comprar cemento, solamente encontraban una sola marca, que era Loma Negra. Entonces, en el 2013-2014 se estableció una multa millonaria porque estas empresas se habían distribuido el país, ¿sí? Entonces ahora ustedes van a una ferretería y van a ver que van a poder encontrar de 2 o 3 marcas de cemento distintas, que el precio es casi el mismo, o sea, el precio es muy parecido. Por eso se dice que ellos han sido multadas, pero siguen poniéndose de acuerdo con el precio, porque no hay una gran diferencia de precio, ¿sí? Entonces, por eso yo les puse acá el ejemplo del cemento, ¿sí? Y también pasa con el precio de los vinos o las bodegas, ¿sí? El vino en las bodegas. A veces se ponen de acuerdo para vender, en San Juan son 3 o 4 bodegas productoras, ¿sí? Elaboradoras de vino a granel, entonces se ponen de acuerdo a vender el mismo precio, ¿sí? Oligopolio con empresa dominante significa que una empresa que es más grande que las otras, ¿sí? Entonces, fíjense, puse acá una fábrica más grande y otras chiquitas, ¿sí? Este voy a hacer, por ejemplo, el mercado de causas, ¿sí? En el cual hay uno que es más grande, ¿sí? O dos que son, en este caso serían Coca-Cola y Pepsi, y otras más chicas, ¿sí? Pero cuando hay una empresa dominante significa que hay una más grande y hay otras más chicas. Esta más grande produce más y sus precios son tomados en el mercado como precios referentes, ¿sí? Vamos a ver después. Entonces, una empresa dominante posee una gran ventaja de costos en comparación con otras empresas y genera buena parte de la producción de la industria. La empresa dominante establece el precio del mercado y las demás actúan como tomadoras de precio. Ejemplo, una gran estación de servicio, YPF, o un gran centro comercial que domina el mercado local, o las gaseosas, Coca-Cola o Fernet Branca. Acá está el ejemplo del Fernet que me preguntaban recién también. Estaba muy preocupado por establecer qué tipo de mercado era el Fernet. Entonces, por ejemplo, empresa dominante del servicio es la YPF. YPF maneja casi el 60% de la distribución de nafta en el país y el gran productor ahora es estatal, ¿sí? Entonces,
sus precios son tomados como referente. ¿Existen otras marcas? Sí, pero son mucho más chicas. ¿Sí? O sea, está, creo que eso, Shell y Puma, creo que son las otras, bueno, que van cambiando algunas de nombre, pero la principal es YPF. ¿Sí? O en el mercado de gaseosas, ¿sí? Por ejemplo, Coca-Cola, que es tomado como referente, y todas las gaseosas establecen, por ejemplo, el precio y todo, siempre eh, tomando como referencia Coca-Cola, ¿sí? Pero Coca-Cola vende, pero no muchísimas marcas, ¿sí? Bueno, en marca, en producción, es Coca-Cola. Y bajas también porque produce todo el mundo, en Argentina, en Buenos Aires, creo, y elabora gran cantidad, entonces al elaborar mayor cantidad puede bajar los costos. ¿Sí? Y el Fernet también podríamos incluirlo acá como un oligopolio con empresa dominante. ¿Sí? Porque dijimos recién, existen muchas marcas de Fernet, pero el aceptado mayoritariamente por, por el público en Argentina es el Fernet Branca. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, voy a tomar un poco de agua, así continuamos. El último dibujo, acá, este oligopolio con empresa dominante. Entonces dijimos que hay uno que es más grande y otras que son mucho más chicos. ¿Sí? Y acá veíamos cuáles son los ejemplos, por ejemplo, YPF o las gaseosas o en el caso del mercado del Fernet. ¿Sí? O sea, existen otras marcas para que compiten, sí, pero son mucho más chicas. Existe una grande, ¿sí? Que es dominante. ¿Sí? Por ejemplo, en NAFTA dijimos YPF, que más del 60% del mercado de las NAFTA. Entonces, cuando sube el precio YPF, suben el precio de todas las empresas. ¿Sí? En el mercado de gas, por ejemplo, de Coca-Cola, de la Coca-Cola es tomamos referencia por las otras gaseosas. No van a encontrar una gaseosa más cara que la Coca-Cola, seguramente siempre van a encontrar más baratas que la Coca-Cola para competir contra Coca-Cola. ¿Sí? Y lo mismo pasa con el mercado del Fernet. ¿Sí? O sea, hay otro Fernet, ¿sí? Que ahí Brian nos puede decir, o no sé quién el otro día que estaba preocupado por los Fernet, las distintas marcas de Fernet, pero el aceptado por el consumidor, ¿sí? Es sobre todo el Fernet Branca. Si me invitan a tomar un Fernet, casi siempre voy a fijarme que sea, o voy a preferir que sea Fernet Branca y no alguno de los otros. ¿Sí? Imagino que tenemos varios expertos acá en Fernet. Brian no se hace cargo ahora. Ahí veo que Lucía, todo bebida de proletariado. No sé, no creo. Bueno, continuamos entonces. Van a fijarse que todos los temas están como está en el programa, ¿sí? Así que no pueden ampliarlo con la bibliografía, ¿sí? Pero casi todos los temas que vamos a ver acá están de acuerdo al programa, ¿sí?
Bueno, ¿cómo interviene el Estado? Intervención del Estado en los mecanismos de mercado. ¿Cómo interviene el Estado? Y acá el Estado puede intervenir de diferentes formas, ¿sí? Puede ser subsidiando la oferta, o sea, otorgando subsidios a las empresas para que produzcan más bienes o servicios, ¿sí? Ya sea otorgando préstamos a tasas subsidiadas, ya sea con alguna ayuda económica, con algún subsidio, por ejemplo, a electricidad, o algún subsidio al gas, por ejemplo, también, o subsidiando mano de obra, ¿sí? O sea, pagándole los sueldos a algunos empleados para que produzcan más. Entonces, estos son mecanismos de intervención del Estado. Entonces puede ser subsidiando la oferta, fijando precios máximos, ¿sí? Que esto lo van a encontrar ustedes en la actualidad, se establecen estos programas de precios máximos, ¿sí? El programa de precios máximos es un programa para establece un precio por debajo del equilibrio, ¿sí? Pero bueno, cuando se establecen algunas políticas de precios máximos, ¿qué pasa? Los productores retasean o no envían producción de sus productos al mercado, ¿sí? O lo estoquean, lo guardan, ¿sí? Por eso ustedes van a encontrar que en muchos casos van a una góndola y dice aceite del programa precios máximos, van a ver que la góndola no está o está vacía, ¿sí? Entonces, es muy importante, sobre todo en nuestro país, que cada vez que se han establecido programas de precios máximos, el control, ¿sí? Porque las empresas, como dijimos recién, el sector alimenticio, sobre todo, que son oligopolios, son muy poderosas y tienen la posibilidad de estoquear o guardar la mercadería, ¿sí? Eh, y no enviarla al mercado, ¿sí? Porque tienen también una espalda muy alta, muy grande, ¿sí? Pueden no vender 1 o 2 semanas porque tienen una espalda muy grande. Otra forma de intervención del Estado es fomentando o desalentando la importación de bienes por medio de la política fiscal con objetivos extrafiscales o no, ¿sí? Esto es fomentar o desalentar la importación. Fíjense en que en la época de los 90, para, eh, para bajar la inflación, ¿sí? O bajar los precios de los productos nacionales, ¿qué se hizo? Se alentó la importación, ¿sí? O sea, se compraban bienes importados, pero esto destruyó la industria nacional, ¿sí? Eh, y produjo, bueno, desempleo, pobreza, ¿sí? Y se puede ser con objetivos extrafiscales o no. Fiscales cuando yo le pongo un arancel a un producto importado para recaudar dinero, ¿sí? Para yo Estado, para recaudar, para que el Estado recaude más dinero, ¿sí? O también puede ser ese arancel para que no se importe y se fomente la industria nacional. Por eso dice ahí, fomentando o desalentando la importación por medio de la política fiscal, ya vamos a ver en otra orilla que es la política fiscal, con objetivos extrafiscales o no. Comprando productos y distribuyéndolos, ¿sí? Esta es otra intervención del Estado, ¿sí? Por ejemplo, lo que está pasando ahora con las vacunas, compra los productos y los distribuye a toda la población, ¿sí? O acordando con los productores precios y estableciendo la obligatoriedad del cumplimiento de los mismos, que es estos programas de precios cuidados, precios máximos, ¿sí? Que son siempre programas en los cuales el Estado trata de acordar con los productores para que no aumenten de precios por una determinada cantidad de meses, ¿sí? Fíjense en que nosotros el año pasado tuvimos una recesión a causa de la pandemia y tuvimos, a pesar de la recesión, tuvimos una inflación de casi el 32-36%. En alimentos fue del 40%. ¿Sí? En todo el mundo, con la recesión, no hubo inflación. En Argentina sí, ¿sí? O sea, en Argentina los productores siguieron aumentando de precios. Y no era porque les habían aumentado los costos, porque el tipo de cambio siguió igual, las naftas el año pasado no subieron casi muy poco, gas y agua estaban congelados. Entonces, estos mercados oligopólicos aprovecharon la pandemia para subir de precios. Hay una noticia muy elocuente, por ejemplo, del grupo Arcor, sale que en su balance que el año pasado vendieron menos, pero ganaron más. Hasta el 2019 habían tenido pérdidas Arcor,
¿sí? Y el año pasado, con la pandemia, vendió menos, pero ganó más. ¿Por qué? Porque vendió a precios más altos, ¿sí? Y van a ver que siempre van a salir los empresarios diciendo de que establecen un programa con el gobierno de precios máximos por 3 meses, y cuando se está por cumplir ese programa, dicen que ya tienen ellos la necesidad de subir los precios de los alimentos, sobre todo, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Y porque los alimentos, al ser imprescindibles, son bienes de demanda inelástica, o sea que nosotros, a pesar de que sube de precio, lo vamos a seguir consumiendo, ¿sí? Entonces, estos mercados, el sector alimenticio, vende productos de demanda inelástica. O sea, son productos que, a pesar de que suben de precio, se consumen igual, ¿sí? Porque son casi vitales para la vida, ¿sí? Entonces, por eso se aprovechan para aumentar de precio. No sucede lo mismo, por ejemplo, con la ropa o con algunos otros bienes que no son imprescindibles, y que si esos bienes suben, yo los dejo de consumir. En cambio, los bienes de demanda inelástica, como los alimentos, yo no los puedo dejar de consumir, entonces de esto se aprovechan estos mercados oligopólicos para aumentar el precio. Hay distintos tipos de precios, sí, hay que tener en cuenta que existen distintos tipos de precios. Tenemos los precios privados, que se obtienen por el equilibrio entre la oferta y demanda de los bienes, ¿sí? Precios públicos son los precios que fija el Estado por los servicios que presta, ¿sí? Por ejemplo, el precios públicos, por ejemplo, el agua, ¿sí? Tiene una tarifa, ¿sí? Bueno, un servicio que presta el Estado. Precios políticos, precios fijados por el Estado de servicios públicos establecidos por debajo de los costos de producción, ¿sí? Precios relativos, precios establecidos en términos de otros bienes, y precios absolutos son los precios en dinero. Nosotros, cuando tenemos inflación, como lo que se pierde es la relación de los precios relativos, los precios establecidos en términos de otro bien. ¿Qué es esto? Ustedes fíjense en que hasta hace unos años, por ejemplo, un kilo de hierba valía lo que valía 2 kilos o 3 kilos de azúcar. Ahora, el kilo de hierba vale más que el kilo de azúcar, ¿sí? O, por ejemplo, ahora una computadora vale casi lo que vale un auto, o más, o una bicicleta, o una moto. O sea, se establece esta pérdida de relación entre los precios de un bien con otro, ¿sí? O sea, antes, por ejemplo, la computadora era un bien que, no sé, está bien, nunca fueron baratas, pero era accesible. Pero ahora hay algunas computadoras que valen lo que cuesta un auto, no un auto 0 kilómetros, sí, un auto usado, ¿sí? Entonces se pierde esa relación. Otro, otro tema, por ejemplo, precios políticos, también, ¿sí? Puede ser el precio del pasaje colectivo, ¿sí? El sistema de transporte es público, pero se concesiona a empresas, ¿sí? Y el precio está subsidiado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, del pasaje que vale 30 y 40 pesos, vamos a decir, ¿sí? Si yo soy escolar, o 10 nada más, ¿sí? Esa otra diferencia la paga el Estado. No es que el empresario se hace cargo de esa diferencia porque yo quiero que vaya a estudiar el chico, sino que el Estado el que subsidia esa otra parte del pasaje, ¿sí? Y lo mismo pasa con el pasaje común. El pasaje común creo que ahora está en 26 o 30 pesos, pero si tendrían que cobrar la tarifa real, estaría arriba de los 100 pesos, ¿sí? Entonces, con esa tarifa nadie podría viajar en colectivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? Subsidia a las empresas, ya sea otorgando parte del dinero, le paga, le otorga en dinero, también subsidia a través de un precio de gasoil diferencial para las empresas de colectivo, ¿sí? Precios corrientes, estos son los precios utilizando la moneda determinado de un año, ¿sí? Contantes, cuando se le saca la inflación, son aquellos que son tomados con un año base, ¿sí?
Y precios en divisas es una tendencia actual, dice proyectar precios en dólares a través de comparación a través del tiempo. En Argentina tenemos una economía casi bimonetaria, como dicen algunos economistas, ¿sí? Porque tenemos precios en pesos y algunos bienes tienen precios en dólares. Por ejemplo, las viviendas o en algunos casos los autos, ¿sí? O motos también, fíjense en que tienen precios en dólares. Y entra acá el tema de la discusión. ¿A qué dólar, por ejemplo, ahora, si voy a comprar una moto y me dicen un precio en dólar, a qué dólar me guío? ¿Por el oficial, por el turista o por el blue? ¿Sí? Entonces se da toda una discusión ahí con el vendedor. Pero nosotros tenemos entonces precios corrientes, son los precios utilizando la moneda determinada de un año. Contantes cuando tomamos un año base, ¿sí? Le sacamos la inflación. Nosotros tenemos ahora el año base, creo que está sobre el 2014, ¿sí? O 2015, el año base, ¿sí? Se toma un año base y de ahí se saca la inflación, se va sacando la inflación todos los años. Y precios en divisa cuando está establecido en una moneda extranjera, sobre todo en la Argentina, en dólares. ¿Sí? Acá les he puesto unos gráficos en donde vemos ejemplos de distintos mercados y vemos cómo se da, ¿sí? Si son oligopolios o monopolios o los distintos tipos de competencia, ¿sí? Por ejemplo, el mercado de cigarrillos tenemos dos empresas nada más. Fíjense en que entre las dos empresas manejan todo el mercado, ¿sí? Tenemos un oligopolio de dos empresas, de dos grandes empresas, ¿sí? En el cemento, acá está el caso que les decía yo recién, por ejemplo, tenemos tres empresas. Era Loma Negra, Minetti y Cemento Avellaneda. Yo le decía Hércules, pero era de otra, creo. Pero bueno, fíjense, Loma Negra maneja el 48, Minetti el 33 y Avellaneda el 16. ¿Sí? Entonces, acá, en el mercado del cemento, es donde se había transformado en un oligopolio colusorio. O sea, se habían puesto de acuerdo en distribuirse el territorio de la Argentina y vendían a precios más altos. ¿Sí? En los combustibles, fíjense en que es mercado de un oligopolio con empresa dominante, en donde YPF maneja casi el 49% del mercado y de ahí las otras empresas manejan unos porcentajes menores. ¿Sí? En automóviles, fíjense en que competencia monopolística, tenemos General Motors 23, Ford 18, Citroën, Peugeot 18, y así todos, si seguimos esto en gráfico más largo, vamos a ver que todos tienen casi la misma proporción. O sea, entonces no hay uno más grande que en cuanto a producción y venta de automóviles. ¿Sí? En servidores de Internet, fíjense que tenemos tres, pero hay uno que es, ¿sí?, casi dominante, estos dos dominantes, pero no están casi todos muy cerca, no hay uno más grande que otro. Y en telefonía celular lo mismo, ¿sí? Tenemos tres más grandes y una más chica. ¿Sí? Entonces tenemos estos oligopolios, ¿sí? Casi todos estos mercados son oligopolios y este mercado de competencia monopólica. Y el mercado de combustible sería oligopolio con empresa dominante. Otros ejemplos es, por ejemplo, el mercado de los lácteos, que tiene características oligopsónicas. Dijimos que oligopsonio era cuando había pocos compradores, muy parecido al mercado de la vitivinicultura en San Juan, ¿sí? Entonces, fíjense, operan en el país 15.000 tambos, pero la Serenísima y Sancor concentran el 60% de las compras de las materias primas y las ventas al consumidor final. Encima, creo que el año pasado, la Serenísima compró a Sancor, o sea que ha quedado la Serenísima como casi monopólica y otras tres o cuatro más chicas, ¿sí? Cuando yo di este ejemplo eran dos firmas dominantes. En el mercado de la vitivinicultura, en San Juan, también pasa lo mismo. Tenemos 10 o 15.000 productores vitivinícolas, productores de uva, ¿sí?, que tienen fincas, y 4 bodegas que compran casi toda la producción. ¿Sí?
En la yerba mate también. Es un mercado de características oligopsónicas y oligopólicas, por pocos molinos industriales, o sea, 3, y cerca de 18.000 productores. ¿Sí? Fíjense, en el 2001 los yerbateros recibían 6 centavos por kilo y luego se vendía 2,3. ¿Sí? Los molinos que dominan el mercado son Las Marías, Molino Río de la Plata y Lonenjaira Méndez, ¿sí? Donde Las Marías concentra el 80%. Me preguntan ahí, ¿son los formadores de precios? Sí, estos mercados en lácteos y yerba mate son los formadores de precios. En el mercado de lácteos, por ejemplo, el problema que tienen los productores de leche que se lo pagan a centavos y luego a la góndola llega a un precio altísimo. Por eso ustedes habrán visto que casi todos los años hay reclamos de los productores en los cuales a veces tiran la leche al costado de la ruta en forma de reclamar porque dice que les conviene tirarla y no entregársela a estas empresas. Que encima estas empresas, en muchos casos, ¿sí? En estos mercados, reciben ese producto y se lo pagan a los 2 o 3 meses o al año, ¿sí? O sea, no es que se lo pagan ahí nomás, ¿sí? Y este también es una de las causas por las cuales en Argentina tenemos este aumento o inflación, ¿sí? Porque estas firmas dominantes, como vieron acá, suben el precio de los bienes porque son las únicas productoras casi, ¿sí? Fíjense, Las Marías tienen el 88% de las ventas, entonces sube el precio de la yerba mate. Y ahora la Serenísima, en cuanto casi se ha quedado con el monopolio del mercado lácteo en Argentina. ¿Cuáles son las leyes que regulan la competencia y los monopolios? Las que regulan la competencia tenemos la Ley Nacional 27.442, que deroga la Ley 25.156. Defensa del Consumidor, Ley Nacional 24.240 y sus modificatorias. Inclusive este año creo que se han modificado algunos artículos de la Ley de Defensa del Consumidor. En San Juan fuimos una de las provincias precursoras en defensa del consumidor, ¿sí? De la Constitución del 86, creo que ya estaba establecido, y después se establece por la Ley Provincial número 655. ¿Sí? Y tenemos acá, en el Centro Cívico, una oficina de defensa del consumidor. ¿Sí? Y después tenemos Código Provincial de Implementación de los Derechos del Consumidor y Usuarios. Sobre este tema van a tener la clase el próximo jueves con las profesoras Romina Ferreira y Valeria Díaz, en donde van a ver ley de defensa de la competencia y ley de defensa del consumidor y cómo tienen que actuar ustedes como futuros abogados ante algún problema de esto. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta acá llegamos entonces con los tipos de mercado y las tipologías de mercado. Ustedes tal vez te pueden encontrar también en la bibliografía algunos otros tipos de mercado, ¿sí? Que nosotros lo hemos obviado, no hemos querido porque son muchísimos, ¿sí? Pero no queríamos confundirles o por ahí darle algunos que no les iba a servir a ustedes, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, me alegro que se haya entendido. Ya ahora voy a subir, le voy a pasar por correo a la profe el power de la clase anterior y la clase de hoy para que la suba a la plataforma para que lo tenga. ¿Sí? Ya se los voy a compartir. Entonces yo mañana tengo que compartir esta clase también con el turno mañana. Entonces a veces por ahí esperamos a dar el otro turno y recién subirlo. ¿Sí? ¿Alguna consulta sobre lo expuesto hoy? No, no, se va a subir el material. Ya se va a ir subiendo de a poco esta semana el material para que lo vean. Ya en la próxima clase van a ver ustedes que con la profe todo lo que es tema de defensa de competencia y defensa de consumidor. Y la semana que viene ya hay mesa de exámenes, creo, pero vamos a ver si tenemos clase.
ya pasaríamos a lo que es la bolilla número 4. Bueno, no sé, no quiero cansarlos tampoco mucho, porque sé que es muy difícil prestar atención a una pantalla durante tanto tiempo. Estaba buscando ahí si hay alguna pregunta que se me haya quedado o que no haya respondido. ¿Sí? Muy gracioso lo del Fernet como bebida del proletariado. No sé, es bebida del proletariado, no sabía. Pensaba que era bebida cara. Ahora toman otras cosas, parece. Parece que acá toman todo champán, no sé. Champán. Bueno, mientras no los encuentre en ninguna fiesta clandestina, todo bien. Cuídense, pasen la... No, mire, abogados, futuros abogados hablando de fiestas clandestinas. No, no, no. Qué mal, qué mal. Bueno, muchas gracias por participar de la clase, por las preguntas. Ahí dice, el vino es caro. Bueno, sí, también. Eh, y bueno, nos veremos conmigo la próxima semana. Ya el jueves van a tener con las profesoras, que van a tener parte de, como les dije, defensa del consumidor y una parte práctica con ellas. Y después volvemos la semana que viene, continuamos con las clases conmigo. ¿Sí? Bueno, estamos entonces, muchas gracias. Sí, ya lo subo. Voy a subir. Hasta luego. Piensen mucho. Tengan cuidado, por favor.